Bien, regresamos, estamos con Carlos Meléndez y con Alfonso Bahía. Con ellos vamos a hacer un poco de coyuntura política, aprovechando la última encuesta de CPI, que ha sido muy comentada durante esta semana, donde sale un nivel de aprobación de 21% para la gestión del presidente Ollanta y 74% de desaprobación. Carlos, una primera reflexión. Sí, bueno, básicamente este es el resultado de una política que le resultó durante el segundo año de gobierno, básicamente el segundo año de gobierno donde tenía una aprobación por encima del promedio que han tenido los gobernantes en su segundo año, por encima de Toledo y por encima de Alan García. Era un promedio que sorprendía a muchos, que básicamente creo yo que se debía a la capitalización política de los antis, ¿no? Del antifujimorismo y del antiaprismo. Eso fue un tema, bueno, digamos, el no darle el seguir con las comisiones investigadoras a Alan García, no darle indulto a Alberto Fujimori, ayudaban a que los sectores anti, que son los sectores mayoritarios en este país, un cuarto en el caso del antifujimorismo, un tercio en el caso del antiaprismo, hacían que soportaban la popularidad del presidente Humala. El tema es que eso no se va a mantener siempre, porque eso... No, de hecho ya no se mantiene. Justamente por eso, porque no es un respaldo a favor, es un respaldo por default. Si hay otra persona que puede de algún modo representar eso, es simplemente ese apoyo se va y se filtra y se difunde, ¿no? Y se difunde. En el último mes la caída ha sido de 40% a 21%, la desaprobación ha crecido de 55 a 74%, y efectivamente lo que tú decías, el gran activo que tenía Ollanta, que era que al 31º mes de gobierno estaba por encima de los récords que tenían Alan García y Alejandro Toledo, ahora ya no. Ahora ya él está por debajo de Alan García en su mes número 32, él está con 21%, Alan García estaba con 30%. Alfonso. Mira, yo creo que a lo que Carlos señala, y con lo que coincidimos, por supuesto, hay que agregarle el tema de que además de los antis, Humala lo que muestra ahora, y lo que ha mostrado ahora, es la carencia de un rumbo y un destino claros, ¿no? Creo que la opinión pública no reconoce exactamente hacia dónde vamos, siendo que lo único importante que puede ofrecer su gobierno es llegar al 2016 con unas elecciones democráticas. Parece ser que eso va a ser finalmente el gran logro de este gobierno, lo cual sería extraordinario, porque finalmente lo que queremos los peruanos es que este continuismo democrático se mantenga en el país. A partir de la preocupación hoy día es más democrática que económica o social. Yo creo que lo que tenemos que hacer los peruanos en este momento es tratar de ayudar al presidente y al gobierno a llegar al 2016 y que esas elecciones sean lo más limpias posibles y lo más transparentes posibles. En ese escenario es bien complicado lo que viene, porque lo que vemos en la coyuntura presente es sumamente delicada. Esta situación del fiscal, que quizá comentemos más adelante, pero las encuestas que muestran que el presidente no está en el mejor pie y que por el contrario continúa perdiendo popularidad, producto evidentemente de sus errores garrafales, inocentes, absurdos e ilógicos, porque no se puede entender cómo el presidente anda tomando decisiones que a la luz de la mayoría de ciudadanos están totalmente equivocadas. Y eso no hay que ser ni especialista, ni crítico, ni opinólogo, ni politólogo, ni científico social. Hay que ser una persona con el cable a tierra, una persona de a pie, para que te des cuenta que tú miras a tu presidente y dices, este hombre realmente está en otra, no está en esta. No va a parecer que estamos sincronizados, pero la encuesta de CPI va por ese lado. 55% de los encuestados le atribuyen a la falta de carácter y tal vez a su esposa directamente los factores por los cuales ha bajado la popularidad. Y lo más preocupante de la encuesta, y eso es sin duda el dato más relevante de la misma, es que el 92% tienen o poca o ninguna confianza en el presidente de la República para resolver los problemas del Perú. Lo que pasa es que el presidente de la República se ha dedicado a ser el primer opinólogo de la nación, en el sentido siguiente, que él te dice cuál es el problema, te hace el diagnóstico del problema, en casos de seguridad son los problemas de percepción, por ejemplo, pero no te dice cómo resolverlos. Si tú te pasas, un presidente, un político en general, un estadista, tiene que dar pues políticas públicas, tiene que dar medidas, que se vea que la opinión pública sienta que van a resolver los problemas del país, la inseguridad, el problema con la descentralización fallida, el problema con la economía que no termina de andar. Entonces,
El elector, el ciudadano necesita medidas, necesita caminos, no necesita que le explique qué es lo que pasó, porque para eso estamos los analistas. Claro, si tú miras todas las encuestas, todas te dicen las mismas razones por las cuales la gente está preocupada. La seguridad sobrepasa el 50% en todas. Y entonces el presidente lo que hace es te da el diagnóstico, pero no te dice cómo resolverlo. Entonces, y ataca, ¿no? Y o sea, que a los peruanos les gusta una vez, 2 veces, pero 3, 4, 10, 20 veces cansa, sí, ¿no? porque lo que pasa es que trata de restarle responsabilidad. Básicamente, él dice que han sido otros gobiernos. Efectivamente, hay problemas que son estructurales en el país, pero Humala debería pensar, ¿está dejando un mejor país de lo que recibió? ¿Va a dejar en los próximos 2 años un mejor país del que recibió el año 2011? Yo creo que esa es la vara con la que debería medirse. Sí, él está si te preguntara eso, ¿tú qué responderías? Faltan 2 años. Yo creo que todavía en estos 2 años que quedan hay posibilidades de hacer algunas reformas importantes. Por el momento todavía no se ve ese camino por el cual se puede marcar la diferencia, ¿no? A ver, 75% de los peruanos creen que tiene o poco o ningún conocimiento respecto a los problemas del Perú. O sea, ya de arranque creen que él está desubicado. Y de ahí las respuestas son peores, ¿no? Cerca del 89% cree que no tiene ninguna capacidad para gobernar, cerca del 90% cree que no tiene capacidad para generar diálogo, poca o ninguna, y 91% duda de su honestidad. Pero ahí, Juan José, hay un tema que también vale la pena reflexionar, y es el asunto que diríamos, efectivamente, tú puedes no tener la capacidad, puedes no tener el conocimiento, pero lo que sí tienes que tener de alguna manera es el criterio de sentido común. Porque no puede ser que porque tú no seas un ingeniero en economía o un hombre que tiene experiencia en el Estado, no puedas rodearte de gente que sí tiene esa capacidad. Y hoy día en el Perú, y también en el extranjero, pero en el Perú hay muchos peruanos capaces, altamente capaces e inteligentes y con enorme liderazgo para poder llevar adelante las cosas de otra manera. El presidente de la República, creo, y la primera dama han confundido el gobierno con su gobierno, el Estado con su Estado. Y estos 5 años como suyos, y no ahora, los peruanos. Si haces un análisis del Ejecutivo, propiamente, los ministerios, persona por persona, por ahí encuentras uno de los mejores gabinetes de nuestra historia, ¿no? Jaime Saavedra en educación. Pero por cierto, ¿qué cosa está ocurriendo en la actualidad, ¿no? Esta Comisión Nacional que maneja Castilla, que tiene que ver la competitividad, ¿no es cierto?, que tiene que ver con desburocratizar al país. Lo que encuentra es una bicefalía, 2 cabezas. Por un lado, la cabeza que, digamos, él está liderando, que busca que se destrabe el Estado en beneficio de la inversión privada. Pero por otro lado, tienes al enemigo en casa, que lo que hace es trabarlo. O sea, tienes la otra cabeza, que es la cabeza que justamente va exactamente en contra y en sentido opuesto a la cabeza Castilla. Hay una cabeza regulatoria. Eso, Juan José, no se puede entender en un gobierno si es que existiera liderazgo. Si existiera rumbo y destino, si existiera un liderazgo afirmativo del presidente, tú no podrías imaginarte que estuviera ocurriendo una cosa parecida, pero es increíble. Lo que hace Castilla con una mano, hay otros ministerios y funcionarios que lo borran y lo entorpecen con la otra mano. Y el país está paralizado. Lo estamos conociendo, lo estamos viendo en diferentes sectores. Está salud, hidrocarburos, está energía, medio ambiente, educación, paralizado. Es increíble. Todo lo que es industrias pesadas, extractivas, absolutamente paralizadas. Yendo a la última parte de lo que vamos a ver de la encuesta de CPI. Al comienzo del gobierno, Ollanta Humala tenía un alto nivel de popularidad, sobrepasaba el 40%, 50%, 60%, y las instituciones, Congreso, Poder Judicial, partidos políticos, aparecían entre el 10 y el 15%. O sea, había una clara divergencia entre los caminos de la Presidencia de la República y del resto de instituciones. Pero el día de hoy ya todo está, digamos, conglomerado en un nivel de desaprobación muy alto, ¿no? El Congreso de la República solo tiene 14% de aprobación, el Poder Judicial 16%, el Ministerio Público, la Fiscalía 25%, y con esta nueva elección probablemente baje al nivel de 15 o 12%, y las Fuerzas Armadas, que era lo que antes era visto como un no, digamos, hoy día son los que tienen la más alta aprobación, 54%. Lo que nos está hablando es que finalmente el ciudadano peruano sufre de desafección de la política, es alguien que sufre de crisis de representación de la política. Si tú, además de desaprobar la gestión de los gobernantes de turno, desapruebas a las instituciones, que son los pilares de la democracia, te está hablando de un mal mayor.
no se trata solamente de una insatisfacción con la gestión del gobierno, sino se trata de raíces más profundas. El peruano, el ciudadano peruano, dados esos resultados de las encuestas que son permanentes durante varios años, te está hablando pues que no confía en el Estado, no confía, es más, no hay una relación, parecería más bien que el peruano le huye al Estado, está de espaldas al Estado. ¿O no confía en el Estado a través de la mirada de este gobierno? Yo creo que es mayor, es algo que trasciende a este gobierno. O sea, la lógica, la ética del peruano en muchos casos, y sobre todo esta clase media emergente, es más de darle la espalda al Estado. Tratan de sacarle la vuelta a la ley, tratan de evadir impuestos. Su comportamiento político es más bien paraestatal. Cuanto más lejos pero esté las instituciones del Estado, Congreso, Poder Judicial, claramente también le dan la espalda a los ciudadanos, ¿no? Sí, mira el fallo de Utopía, ¿no? Exactamente, el fallo del caso de Utopía, ¿no? Y por lo tanto se genera crece la brecha de distancia entre la representación política y la vida cotidiana de las personas. Ahora, pero fíjate, para agregarle una cosa a lo que dice Carlos, que es muy interesante. Hace unos días, el presidente Juan Nacional de Elecciones ha señalado que hay 10.000 candidatos que van a participar en esta elección que viene en octubre y que no tienen la capacidad para poder fiscalizarlos. O sea, nos está diciendo que cualquier cosa puede presentarse y entrar. Cada uno velará con la suya. Y entonces seguramente los partidos políticos, de los cuales habla Carlos con mucha propiedad y ha escrito muchas cosas muy interesantes, evidentemente vuelven a estar en el centro de la falta de reconocimiento de la opinión pública. La gente no cree en los políticos en estas elecciones que vienen, por lo menos, casi no van a aparecer, salvo en Lima. No, en las regiones son inexistentes. Pero es el fenómeno de las castas, de las familias. O sea, la gente lo que hace en provincia, estamos viendo, es tomar el poder por familias. La familia X o la Y toma Trujillo, la X y toma Ancash, toma Carlos ha estudiado esto de una manera profunda. Yo no sé si tal vez lo que queríamos hacer es ir a una pausa y regresamos con eso. Perfecto. Vamos a una pausa y regresamos. aprobación de la pareja presidencial se incrementó tras una aparatosa caída de 15 puntos según encuesta de Datum. Popularidad de Ollanta Humala subió de 24 a 28%, mientras que la primera dama experimentó un crecimiento de 24 a 30%. Ministro de Economía Luis Castilla negó que el gobierno se encuentra en piloto automático al rechazar críticas a su gestión. Afirmó que se ha invertido 80.000 millones de soles en obras públicas. Además, desmintió su renuncia al cargo. Limeños lanzan campaña a través de Facebook para no usar vehículos de empresa Orión tras racha de accidentes que dejaron 3 muertos la última semana. El presidente de ONG Luz Ámbar aseguró que iniciativa demuestra rechazo de la población. Revelan videos sobre allanamiento a casa de Óscar López Meneses por parte de la Fiscalía en noviembre del 2013. Programa Sin Peros en la Lengua emitió imágenes de magistrados revisando cocina y lavandería de domicilio. Juan Díaz Dios criticó actitud de fiscales. Alberto Fujimori instó al mandatario Ollanta Humala a asignar presupuesto para el mejor uso del avión presidencial. A través de una carta le pidió priorizar el gasto público para este fin en lugar de comprar tanques. Bien, regresamos con Alfonso Bahía y Carlos Meléndez. Con ellos estamos haciendo un poco de coyuntura política. Carlos, Alfonso, antes de ir a la pausa, mencionó un hecho que es correcto y concreto, además que es visible, que es que en las regiones son castas las que están comenzando a llegar al poder. Tú has hecho un estudio casi a nivel nacional de eso. Cuéntanos un poquitito lo que estás encontrando. Sí, digamos, castas es quizás un término bastante exagerado a veces, porque a veces ni siquiera llega a eso. O sea, tú tienes razón en el sentido de que la política se ha informalizado a tal nivel que se reduce a las relaciones que pueden haber entre familias, entre paisanos, entre gente que tiene las ganas de hacer política buscando básicamente el provecho particular. Son buscadores de renta nato, ¿no? Son buscadores de renta nato. Comisionistas. Sí, fíjate, alrededor de un político, ¿qué es lo que hay? Tú alrededor de un político en las regiones tienes empresarios con licitaciones públicas, tú tienes gente que ha hecho su dinero de forma pues no necesariamente legal, como obviamente la minería ilegal, obviamente el narcotráfico. Tienes además es un trampolín de estatus social fantástico, ¿no? Exactamente.
Exactamente, y además tienes... Pasan a ser primera dama de la región, ¿no? Tú tienes entonces muchos intereses de por medio, que ni siquiera llegan a ser mafias articuladas. Mucha gente piensa que hay mafias que están detrás, que son más fuertes que César Álvarez, por ejemplo, ¿no? Y no es el caso así. Me parece que es una fragmentación inclusive de la mafia que logra tener influencia, que vive detrás de la política. Lastimosamente, cuando no tienes partidos fuertes, cuando tienes partidos que no tienen presencia en las regiones, das pie a que la política se fragmente y que sea mucho más sensible a la influencia de estos poderes paralegales. Ahora, una pregunta, ¿billetera mata galán? Porque lo que vemos es que entran a la política personas que ya tienen activos y gastan mucha plata para llegar al poder. Una vez que llegan al poder, imaginamos que buscarán mayores rentas, pero ¿cómo es la realidad política en la región? ¿Billetera mata galán? No necesariamente. A ver, no necesariamente quien hace clientelismo político, quien hace compra de votos, es quien termina ganando una elección. El 2010, con colegas de la Universidad de Notre Dame de Estados Unidos, hicimos una medición de compra de votos en cada una de las regiones del país. Y lo que salía era que los presidentes regionales que van a la reelección en zonas donde hay canon minero son los que más tienden a ejercer compra de votos. Pero tienes que ver esas tres condiciones. No es que haya dinero por sí, dinero de canon con pretensiones de reelección tienen mayor probabilidad de hacer compra de votos, pero no necesariamente tienen mayor probabilidad de salir reelegidos. Pero en esta falta de institucionalidad en la parte política, lo que vemos también es que hay una falta de lo mismo en la parte meramente institucional en el país. Por ejemplo, digamos, hay castas también en las fiscalías, hay castas en el Poder Judicial, en los partidos políticos, en el Congreso de la República. Es decir, nos estamos llenando... No sigas hablando de castas, que me estás recordando a una persona que tiene primos por todos lados en el Estado. Quizá en algún momento vayamos a hablar del tema, pero justamente lo que me imagino que el público reconoce en todas partes es que hay familias que están tomando los poderes del Estado y las instituciones para su beneficio personal. Y eso no debería ser una forma que sea aceptada por los peruanos. Cuando tú mencionas, Juan José, y la opinión pública se manifiesta en las encuestas diciendo que el gobierno no tiene un grado de confianza y tiene 22% de desconfianza sobre el presidente, evidentemente lo que está haciendo es decir, estoy cansado, no creo en que tú estás diciendo la verdad frente a las cosas que estás representando. Y eso es algo que no podemos permitir porque le hace daño a la democracia. Estamos entrando en una espiral no solamente de violencia, sino de falta de credibilidad. Y eso es muy peligroso para un sistema democrático y para una elección que viene, que es tan importante como la regional, la municipal y la presidencial. Es fundamental que eso se recupere. Al presidente Ollanta le encanta decir que él no gobierna con encuestas. Suena muy bien, pero el problema es que, como tú dices, gobierna de espalda al pueblo, ¿no? En un listado de principales problemas de percepción de seguridad aparece casi con 60%. O sea, si ya no hay ni siquiera claridad en eso, ya no se trata de si gobierno o no con la encuesta, sino si 60% de los peruanos están diciendo esto a través de tantas encuestas. Esa era su gran carta, además, cuando él se presenta contra Keiko Fujimori. Era el de la mano fuerte, era obviamente el militar que iba a poner mano dura en estos problemas. Y lamentablemente yo creo que el tema de la seguridad ciudadana está generando un nuevo insatisfecho a la política. Aquellos electores que votan siempre por outsiders son aquellos que han tenido este tercio radical que dice que existe en el Perú, que ahora que debe ser un poco menos, ha votado por candidatos radicales precisamente porque está insatisfecho con la política económica. Pero yo creo que el tema de la seguridad ciudadana está generando un nuevo insatisfecho. Ya no es este insatisfecho que está en el sur del país, sino es quien está en las zonas más emergentes, más consolidada del país, que es la costa norte. Yo creo que de ahí va a poder salir un nuevo tipo de elector. Donde se ha producido mayor cantidad de activos y propiedad, ¿no? Exactamente. Entonces, quieren que haya una protección. Ojo, que me da la impresión que el nuevo elector antisistema radical no va a salir necesariamente del sur, sino va a salir de estas personas que sufren en el día a día la política mezclada con sicarios. Te iba a preguntar por qué durante la parte primera de tu intervención dijiste que este tercio iba a disminuir. Me da la impresión que está disminuyendo porque tienes una clase media que ha crecido. Que pero entre el 2006 y el 2011 creció, pasó de 30% a 31%. Sí, pero no llegó, digamos, yo creo que va a ser mayor. No, por ahí crece justamente por lo que tú dices, que hay personas que tienen activos, tienen propiedades y lo que quieren es alguien que las defienda. Sí, pero también ten en cuenta que Humala cambió, ¿no? Humala no fue el candidato necesariamente radical chavista que era el año 2006, ¿no? Eso también puede explicar que ese tercio terminó votando por él, el tema de la hoja de ruta. Pero me da la impresión que ahora
ahora el elector peruano, el nuevo insatisfecho, va a tratar de buscar a alguien que ponga en los temas de agenda de políticas públicas qué hacer con el tema de la seguridad. Tal vez el nuevo insatisfecho debería ser también una nueva unidad de medida en las nuevas encuestas. La insatisfacción. Bueno, pero ahí lo que ocurre es que ¿qué es lo que va a ocurrir en el panorama electoral que viene a continuación? Es decir, efectivamente el outsider, o la pregunta es, casi cualquiera puede ser presidente en el Perú. Porque si miras tú lo que ha ocurrido en los últimos años... No, pero la valla electoral ya hace que casi cualquiera no pueda ser presidente, ¿no? De hecho, porque tienes que tener una inscripción y esa inscripción cuesta. Pero el ticket lo compras, pues, ¿no? Tienes que tener muchos recursos para eso, y no muchos. Son pocos tickets de los que están en juego. Pero yo creo que el dinero va a sobrar en esta campaña. Lo que vemos en realidad, si en esta campaña, no hablemos de la ciudad de Lima, la municipal. Y hablamos de las presidenciales. Yo hablaría de las municipales de los distritos en las circunscripciones pequeñas del Perú, ¿no es cierto? Va a haber una enorme cantidad de dinero en esos. Mucho más. Además, que en las tráfico, a eso quería llegar, están comenzando a penetrar todas las... Entonces la cantidad de dinero puesta para ganar es mucho más veces de lo que ha puesto alguien en su campaña, y mucho más de lo que puede ganar como sueldo. Entonces es tremendo lo que está ocurriendo. Hay una corrupción implícita si es que el Jurado Nacional de Elecciones no se encarga de vigilar lo que va a ocurrir con este proceso. Bien, vamos a hacer entonces, si les parece, una segunda pausa. Vamos a regresar con la última parte donde vamos a hacer un análisis, y ahora sí por temas. Vamos a ver el caso del fiscal, el caso del premier, la primera dama. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Porque la dinámica de las noticias no cesa. Canal N te invita a enlazarte a Alerta Noticias, el hashtag en Twitter y Facebook que nos permitirá difundir tu foto, video o cualquier reporte de interés nacional. Tu información aparecerá en la web de americanoticias.pe, así como en la programación de Canal N. Sé parte de nuestra incesante cobertura con Alerta Noticias por Canal N, el poder de la información al momento. Bien, regresamos, estamos conversando con Alfonso Bahí y Carlos Meléndez, estamos haciendo un poco de coyuntura política y vamos a tocar ahora algunos casos que están justamente en la agenda, sobre todo de esta última semana. El fiscal de la Nación, lo que al comienzo fue un problema de parentesco se ha terminado convirtiendo en uno de denuncias, ¿no? Es una persona que está muy cuestionada, tiene una denuncia en el Consejo Nacional de Magistratura y una en el Congreso. ¿Era viable esa candidatura? Me da la impresión que si uno busca consolidar instituciones fuertes, sólidas, con prestigio, lo más adecuado es seleccionar a personas que estén de acuerdo con esa imagen que se quiera dar. El tema en el caso del nuevo fiscal no es solamente su parentesco, o ya sea con Nadine Heredia, o ya sea es ahora el segundo problema, ¿no? Exactamente, o la cercanía que ha tenido en algunas regiones con el APRA, sino es de qué tipo de prestigio profesional y de solidez como miembro de la Fiscalía estamos hablando. Es una pena que empiece una nueva gestión personas que no tengan el capital de prestigio que le permita hacer una gestión que no sea, pues, que no tenga anticuerpos. Comienza pues un poco mal en ese sentido, comienza con muchos anticuerpos. El rumrum era que era el candidato del APRA, pero también había una información que corría en los pasillos que la candidatura del fiscal Ramos Heredia fue de alguna manera direccionada también desde Palacio, lo cual pone ese segundo problema también en un nivel de relevancia. Regresamos a que esta institución que defiende la legalidad en el país y que es fundamental para que se pueda administrar el Estado correctamente y la democracia, termina estando, como bien dice Carlos Mellada, doctor Heredia entra con un pasivo tremendo. O sea, es bien complicado que tú tomes un cargo y tengas frente a ti a la opinión pública por un lado, a la prensa por otro, totalmente, por lo menos cuestionándote como autoridad, porque lo que estás trayendo adelante y a ti... Claro, su primera aparición ha tenido que salir a dar explicaciones. Una serie de explicaciones. Claro. Entonces va a ser bien difícil que esta persona pueda ejercer este cargo de manera como debería ser, ¿no es cierto? Entonces es muy posible que tengan que buscarse un camino institucional
o para cambiarlo, o para hacer, vaya a saber Dios qué, pero tal y como está, entra en una situación realmente muy ¿Tú complicada. ves que alguna de esas dos denuncias lleguen a algo? Una es más o menos clara, ¿no? Es la de haber usado un cargo fuera de plazo. La otra ya es un poco más compleja porque tiene que ver con su participación en lo que está ocurriendo en Ancash, ¿no? Pero hay dos denuncias, pero hay otras denuncias adicionales que están apareciendo. Es decir, aquí lo que estamos viendo nosotros es una autoridad que ha sido elegida por 3 votos más la del 4. O sea, 4 votos lo han nombrado fiscal de la nación, lo que te lleva necesariamente a pensar si ese sistema de votación para elegir a una autoridad tan importante debería mantenerse todavía en el país. Quizá lo único que nos queda a los ciudadanos es estar atentos y con los ojos muy abiertos sobre lo que va a hacer. Si eso pasa por el Congreso, que podría ser una alternativa, tendríamos el mismo caso que el Defensor del Pueblo, el Tribunal Constitucional, el Banco Central de Reserva. Pero regresamos al tema de la famosa familia, pues Juan José, porque entonces es la familia de los fiscales que ellos mismos, dentro de sí mismos y su propia familia, hablan sus problemas. El Congreso en el suyo. Y los ciudadanos estamos afuera parados mirando y diciendo, oye, pero hermanito, por favor, reacciona. ¿Cómo es posible que tú traigas un problema como este en una situación de coyuntura política como la actual en el país? La Fiscalía nunca había estado en el ojo de la tormenta, era una institución que pasaba más o menos desapercibida. ¿Por qué ha logrado tanta notoriedad este caso? Bueno, en primer lugar por el tema de su cercanía familiar con Daniel Heredia, pero además en general, creo yo, es porque finalmente es una institución que tiene que perseguir el delito en el país. Y tú lo que estás viendo es la multiplicación de delitos, es decir, estamos en un nivel donde la Fiscalía debería cumplir uno de los roles protagónicos. Y fiscales defendiendo a corruptos, pareciera el perro persiguiendo. ¿Qué cosa es Ancash? ¿Qué cosa es Cajamarca? ¿Qué cosa es Tumbes? ¿Qué está pasando en Trujillo? Es un desmadre frente a un Poder Judicial y una Fiscalía justamente que no actúa correctamente. Y tenemos entonces al jefe de los fiscales cuestionadísimo. Por lo tanto, ¿qué dicen los ciudadanos? Que alguien nos habla. Ahora, eso nos lleva al caso de Ancash, donde el presidente regional, César Álvarez, tiene 130 denuncias en un solo día. Eso debe ser casi un récord a nivel mundial, ¿no? Sí, seguramente. No conozco ningún otro caso donde una persona haya recibido 130 denuncias en un solo día. Y ahí aparece el fiscal, pero aparecen otras personas, aparecen congresistas, aparecen empresarios, aparecen mafias. La verdad es que uno no sabe ni siquiera por dónde empezar en el problema. Sí, bueno, en el caso de Ancash, pues es una mezcla. Yo creo que ahí nos damos cuenta donde los problemas de la política, la economía y la sociedad confluyen. Tenemos una clase política una clase política de independientes, una clase política de personas. Parece hasta casi ilegal, ¿no? Sí, es un movimiento creado de forma ad hoc, movimiento creado por personas que no han tenido una formación política previa. Cuenta conmigo, que es el movimiento de Ancash, han sido ex sindicalistas. Empezaron siendo antimineros, anticapitalistas, y hoy día son los grandes promotores de túneles gigantescos, mega construcciones. Que no tienen obviamente mínimos niveles de ideología, de planteamientos programáticos, es decir, es una pyme informal de la política que surge en una región que recibe dinero, obviamente, del canon, con mucho dinero, con una clase media, pero una clase media que va creciendo en la región también de manera informal, ¿no? ¿Cómo se ha permitido que esto llegue a este punto? Porque lo de Ancash es algo que no viene de hace un año. No. Él ha venido comprando medios, comprando personas, políticos, y eso era algo que en verdad todos sabían. Aquí hay una devaluación de la política, pero también hay una oportunidad para la revaloración de la política, porque creo que esta crisis puede ser vista en positivo, una oportunidad para que vía las elecciones los ciudadanos puedan buscar a políticos de verdad. Es difícil. Yo esperaba que tú me dijeras que el fiscal iba a hacer algo. No, porque yo creo que al final de cuentas los votos y la opinión pública tienen entre sus manos las herramientas para poder hacer que esto cambie. Va a ser difícil que desde la propia institución fiscal se cambie la fiscalía o el propio gobierno regional en Ancash, pero sí creo que los ciudadanos tienen la oportunidad de votar de una manera diferente. Nuevamente insisto en que la política, en el sentido de ser una labor que busque servir a los demás de manera honorable y honesta, es algo que hay que revalorar en el país. Está muy venida menos. La gente entra para hacer plata y eso no es la política, eso es un error absoluto. Uno no puede pensar que la política es cuánto me lleva al bolsillo. Y estamos pensando que eso es así. Es tu familia, su familia o mi familia. Una de las tres se hace millonaria. Pero eso está haciendo la prostitución de la política en el país. Ahora, el Congreso está altamente cuestionado. Digamos, a nivel individual uno lo suma y es el Congreso, al final de cuentas, la Fiscalía, el Poder Judicial. Pero por primera vez vemos a un premier cuestionado.
¿no? El premier René Cornejo tiene pues varias denuncias que están siendo reactivadas, no solo por medios, sino a través también de congresistas. El caso Helios es el más importante, ¿no? Bueno, lo que hemos visto en el caso del premier, que ya inició, es un caso parecido al fiscal, porque inician su gestión desprestigiados, inician la gestión con un golpe político, es decir, sabemos que casi no es aceptada el gabinete Cornejo. Entonces, ese me parece una debilidad de este gobierno, que en su insistencia de poner a las cabezas que él quiere, en su insistencia de poner a los cuadros políticos, entre comillas, que el gobierno se le antoja, es incapaz de poder negociar con otras fuerzas políticas figuras que tengan mayor consenso. ¿Cuál debió haber sido la solución? ¿Se debió haber propuesto a otro gabinete en esa crisis que ocurrió entre el viernes y el lunes de la aprobación? ¿Eso hubiera sido una alternativa? ¿Proponer a otro gabinete, a otro premier? Yo lo que creo que ahí tuvo la oposición la oportunidad de demostrar cuán fuerte era, de demostrar que este no es un sistema presidencialista. La oposición tuvo ahí la capacidad de justamente hacer fuerza con el Ejecutivo y perdió esa posibilidad. Yo creo que esa hubiese sido una señal mucho más fuerte para que el gobierno realmente recapacite y cambie de actitud frente a la construcción de coaliciones. Sí, yo creo que la oposición no se ha dado cuenta de lo que ha logrado ni de lo que ha tenido. Creo que no hay liderazgo dentro de esa oposición. Hay uno que otro muy particular congresista, digamos, que se da cuenta de lo que ha ocurrido, pero en general te das cuenta que este grupo de parlamentarios, en la suma, no tiene experiencia política y no sabe manejar políticamente la situación que se les ha presentado. De todas maneras, este gabinete está absolutamente cuestionado por lo que vemos en la comisión que se está formando o la interpelación que viene en las próximas semanas. Ya hay un congresista que ha pedido que vaya a explicar específicamente el caso de Helios, y eso pone a un primer ministro de un país en una situación totalmente entendible políticamente. ¿Cómo va a poder él aparecer frente a cámaras tratando de hablar de las líneas matrices del gobierno cuando tiene un chanchullo de ese tamaño dentro de sí mismo y que sigue y sigue y sigue y que no lo corta? Porque debería haber una manera en que él podría salir y decir esto ha terminado porque es así o asá, pero no, esta bola de nieve continúa creciendo, los medios lo siguen tratando, va a seguir creciendo y no hay sino un debilitamiento político del premier, y eso es gravísimo para el país. Cuando vemos las encuestas, tú te preguntas, ¿cómo se explica? Bueno, ¿y qué quieres con ese fiscal, con ese primer ministro, con esos ministros que tenemos que a veces cometen errores garrafales haciendo y tapando con una mano lo que hacen nosotros más o menos bien, y con un presidente que aparece invisible? Porque frente a los políticos no hay respuestas políticas, no hay una dirección y no hay un destino. El 92% de los peruanos lo consideran casi invisible, ¿no? Bueno, ahora, durante esta semana se han arrestado a miembros del movimiento de defensa de los derechos senderistas, básicamente, que es el Movadef, correcto. Y para la gran mayoría de personas es más una cortina de humo que una acción correcta, porque este grupo se conoce, no era violento, ni era del brazo armado de Senderos, sino era justamente el brazo ideológico, el brazo... A una persona no se le puede encarcelar por sus ideas, por más extremas que sean, ¿no? Sí, bueno, y de hecho hay corpos que están esperando a ver cómo se resuelve. El tema es que efectivamente el gobierno tiene la necesidad de mostrar mano firme, de mostrar algún tipo de resultados en materia de lucha contra la inseguridad. Para que haya salido el mismo día de la elección del fiscal Ramos Heredia llama la atención, ¿no? Porque sí, ya de arranque algunos titulares, pero muchos de esos fueron inclusive están en presidente no acá sino en Canadá, ¿no es cierto? O sea, él por RTP hacer una explicación de lo que ha ocurrido. Bien sospechoso, ¿no? Porque da la impresión más bien que esto fuera una acción desesperada. No, yo creo que no hay que dejar de felicitar a quienes han llevado a cabo el operativo. Creo que no hay que dejar de decir que está bien, pero lo que hay que tener mucho cuidado es que esté enmarcado dentro de la legalidad y que no vaya a utilizarse esto para victimizar a estas personas. Acciones armadas, no hay ninguna información. No sabemos, en todo caso habrá, dice que están 2 años trabajando en el tema, ¿no? Y por eso ha salido esto ahorita. Dicen que ha sido proselitismo, vamos a ver, efectivamente hay muchas dudas sobre la legalidad que se debe mantener en estos casos, pero yo lo que creo más, el tema de fondo es la necesidad y la flaqueza que tiene este gobierno para demostrar que puede ser capaz de poner mano dura
en los temas importantes para el país. Él quiere, Humala quiere capitalizar la lucha contra el terrorismo, la lucha contra los remanentes de Sendero Luminoso. Pero quiero solamente hacer un pequeño comentario. Se van a cumplir 17 años del tema Chavín de Huántar. Este gobierno está dirigido por una persona de uniforme. Y justamente a esos valerosos soldados peruanos, comandos que entraron en esta residencia para salvar la vida de otros peruanos y la democracia, se les ha tratado de la peor manera posible. Y este gobierno no ha sido capaz de poder llevar acciones adecuadas para reivindicarlo, sino peor. Entonces, estamos hablando de un discurso nuevamente bien de dos cañones, ¿no? Por un lado digo que sí, efectivamente, toma los modales, pero por otro, a la gente que defiende con su vida al país, los ninguneas o los maltratas o inclusive los pones a merced de estos grupos que supuestamente defienden los derechos humanos. Entonces hay que tener un discurso coherente. El gobierno no tiene coherencia, es un gobierno que dice una cosa y hace otra cosa, o hace finalmente lo contrario de lo que dice. Entonces, ahora, eso sí es cierto que durante este gobierno se han capturado a mandos importantes de Sendero que están efectivamente en la lucha armada, lo cual habla bien en cuanto a eso, la lucha específica, ¿no? Sí, pero yo no creo que el gobierno pueda capitalizar políticamente eso. Digamos, en el imaginario popular, quien terminó son con cosas la que lucha, tiene que hacer. Son cosas que tiene que hacer, pero no tiene que capitalizarlo políticamente ni venderlo políticamente. Finalmente un estadista no está para hacer eso. Él se queja mucho de que los otros políticos son candidatos eternos, pero él se está comportando como un candidato eterno tratando de vender electoralmente. Esas imágenes de la primera dama llevando al niño que salía de una acción fallida. Esa es una imagen, esa es una imagen de un candidato, no es una imagen de un estadista, que dicho sea el paso, no sé cuál ha sido la justificación para que le hayan dado el premio en Canadá de el estadista del año en América Latina, ¿no? Bueno, con 92% de desconfianza, es bien paradójico que a alguien se le entregue un premio internacional, ¿no? Claro, sí. Quizá pasemos a la historia y habrá que saber cuáles fueron las razones que llevaron a este criterio de ese jurado. Bueno, ahora que nos internacionalizamos, aprovecho entonces para poner sobre la mesa también las declaraciones de la primera dama a la BBC. Ella dice que sufre un encañonamiento por parte de los poderes fácticos, que supuestamente son los partidos políticos y los medios de oposición. Sí, pero yo creo que más poder fáctico, más fuerte en el Perú son los militares, la tecnocracia, la iglesia, ¿Qué ibas a decir la primera dama? intelectuales como Vargas Llosa, que son básicamente muchos más poderes fácticos, mucho más importantes y que están del lado de la primera dama. A ver, definamos un poco qué es el poder fáctico, porque esto viene desde la época de la campaña, ¿no? El Partido Nacionalista puso esto del tema de los poderes fácticos hasta en el plan de gobierno, aparece por todos lados. El poder fáctico es un poder extraconstitucional, es un actor político que tiene capacidad de veto, que cambia el equilibrio de poderes, tiene capacidad de influencia a pesar que no le corresponde constitucionalmente. Carlos, pero yo quiero hacer una tingencia, ¿no? ¿Qué poder fáctico puede contra una idea y un liderazgo adecuado? Sí, ¿Qué poder fáctico ha podido en la historia triunfar frente a Martin Luther King o a John Kennedy o a tantas figuras políticas que hemos visto que se han levantado sobre todos los poderes, hasta las mafias? Y entonces aquí en el Perú la señora Heredia se queja de los poderes fácticos, pero se sube al avión presidencial, pero toma las cámaras de Canal 7 y no es capaz de ponerse del lado del ciudadano común y corriente para hacer política como corresponde. Pero si quieres hacer política tú o yo o tú, tenemos que ir a caminar a las Si hacemos un ranking de los poderes fácticos, la iglesia, los medios, los militares, y pusiéramos a la primera dama en el listado, porque finalmente ella no ha sido elegida por nadie. Y es un poder fáctico. Por eso, ¿cuál sería el listado? ¿Cuál sería el orden? Creo que la primera dama y la tecnocracia son los principales poderes informales que tienen injerencia en la legalidad, ¿no? En la política pública. Y yo creo que el último seríamos los opinólogos, los analistas, que ella, supongo que a ese grupo se refiere la primera dama como el poder fáctico que está en contra y poniendo en jaque la gobernabilidad, ¿no? Sí, bueno, yo creo que está la primera dama por encima de todo lo que hemos estado mencionando, ¿no? Yo creo que ahí esa queja es una queja bastante, no sé, curiosa y rara, ¿no? Te quejas de que te dicen o te atacan o arman una campaña contra ti. Un político no se queja, ¿no? Un político no llora, ¿no? Un político lo que hace, en verdad, hombre o mujer, un político lo que hace es combatir con ideas. Un político lo que hace es salir adelante frente a un planteamiento con otro planteamiento. Pero si yo voy a decir que me están atacando y por eso estoy como estoy en las encuestas, me dedico a otra cosa.
Bueno, se estaría uno cambia las encuestas, no hace para las toledizando, encuestas. ¿no? Se estaría toledizando. Toledizando fue uno de los primeros políticos que trataba de victimizarse, ¿no? Pero obviamente, o sea, todas me atacan. Y lo hacía muy mal, porque lo hacía desde Punta Sal, ¿no? Déjame con una trabajar, imagen de... déjeme trabajar, ¿no? Claro. Era tremendo, Solo le ¿no? falta a Nina Ortega decir déjeme trabajar. Claro, y eso de echar la culpa a los demás, a los gobiernos. Oye, todos sabemos que hay problemas estructurales, pero no te han elegido para que nos cuentes que estamos mal hace tiempo. Por favor, resuelve los problemas. Nos quedan un par de minutos y no quiero dejar de preguntarles, ya habiendo cubierto la mayoría de los temas, ¿cuáles son las 2 o 3 cosas que puede todavía hacer este gobierno en lo que le queda de tiempo? Reformas estatales, hay algunos temas importantes. La reforma de salud, me parece, ha mantenido a la gestión de Javich por varios años. Entonces yo creo que ahí se está construyendo un paquete de reformas que podrían tener viabilidad, pero ya hemos visto que también esta gestión está siendo flanco de ataques. El tema de los médicos cubanos, que me parece una sobrereacción de parte de la oposición, podría empezar a millar una política interesante de reforma del Estado como salud. Yo creo que si pudiera recomendarle al presidente, y si está viendo el programa con la primera dama, lo primero que les diría es que se olvidaran de mencionar a Alan García hasta el 2016. Nunca más digan Alan García Pérez, ni Partido Aprista, ni gobierno anterior. No lo mencionen. Eso es fundamental para que ellos puedan enfocarse en la agenda propia y no en la agenda del otro, como estamos bien enfocados. Y lo segundo, creo que deberían de dejar de pelearse con la oposición en general. Creo que el presidente no ha sido elegido para pelearse, ha sido elegido para ser un símbolo de la unión de la política peruana, y eso es lo que el presidente a veces no entiende. Eso sería mi único consejo. Muy bien. Les agradezco a ambos, Alfonso, Gracias. Carlos, por su presencia. Nosotros vamos a una pausa y regresamos.